Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de plataforma de TVX con su servidora Carla Castillo. Es un gusto estar una semana más y una semana festiva compartiendo con ustedes algunos minutos, que espero pues que sean minutos de utilidad y de provecho para cada uno y cada una. Espero también que estén disfrutando sus vacaciones. Ya se nos llegó Semana Santa y recordemos que es un tiempo que podemos aprovechar para el autocuidado, para pasar con nuestras familias también, con nuestros seres queridos o con nuestros amigos. Aprovechemos de hacer algo distinto. Podemos ir a la playa, a una montaña, a un parque, poner en práctica todas estas otras formas de distracción, de aprovechar la naturaleza y los recursos que tenemos disponibles, que la naturaleza misma nos da. Siempre tomando las debidas medidas de precaución. Recordemos que la pandemia está ahí. Pueda que algunos de nosotros ya nos haya dado y entonces nos sentemos más en confianza, pero eso no implica que podemos, por medio de nuestras acciones, de las cosas que tocamos, probablemente ir transmitiendo el virus por ahí. Entonces siempre tomemos estas medidas, alcohol gel, usar mascarillas y procurar espacios que sean abiertos o donde podamos guardar la debida distancia. Así que hay que cuidarnos todos para que podamos estar una próxima Semana Santa juntos y juntas compartiendo con las familias a las que queremos y a las que apreciamos tanto. Muchísimas gracias por volver a este programa. Gracias por escuchar a su servidora, por dejar sus comentarios. Tengan por seguro que los leo cada uno de ellos. Probablemente no los respondo todos, pero los leo y los interiorizo. Les pido siempre, pues, al final hacer estos ejercicios en el marco del respeto. Lo bonito de plataforma es que cada uno y cada una puede dar sus opiniones y ustedes pueden expresar las de ustedes. Siempre hagámoslo en el marco del respeto, que al final de cuentas es siempre valioso tener opiniones diversas. Y bueno, esta semana quiero dedicar este programa. Bueno, los que ya me han sintonizado anteriormente o los que me conocen anteriormente saben que yo trabajo principalmente en el tema de migración, específicamente en el tema de migración forzada. Comencé a trabajar en este tema en el 2014 cuando se dio la primera, no la primera, pero fue la más reciente ola de niñez migrante no acompañada llegando a la frontera sur en ese momento. Pero este día quiero hablar siempre sobre el tema de migración, que a mí me parece importante que lo visibilicemos y que lo pongamos en la mesa con el valor que merece. Y es que quiero que discutamos un poquito sobre este hecho tan lamentable que aconteció en Tulum, en México. Sí, ustedes saben a lo que me refiero, muchísimos de ustedes, y es el asesinato en manos de la policía de Victoria, una salvadoreña originaria de Sonsonate, que residía con una visa humanitaria en Estados Unidos. Circularon en redes sociales los videos de este hecho, donde se veía a Victoria, que los reportajes dicen que estaba en estado de ebriedad, donde estaba, y que esa fue la excusa que utilizaron la policía para detenerla y someterla, y donde vemos el video que la tiran al suelo, la someten y a pesar de que ella pide ayuda, nadie responde y la policía sigue reprimiéndola, sigue sometiéndola hasta que la asfixiaron y perdió la vida. Este hecho pues nos recuerda mucho a el reciente acto similar que pasó en Estados Unidos de George Floyd, este afroamericano que fue asesinado también de la misma manera por un policía, allá un policía blanco, y que a pesar de que él decía no puedo respirar, la policía lo siguió sometiendo también hasta asfixiarlo. Hay demasiado que debatir en este tema. A mí realmente hasta se me eriza la piel de pensar en estas situaciones y es necesario que lo hablemos. Son temas dolorosos para nosotros, para nuestras sociedades, para nuestro país, para las familias que lo están viviendo. Y es importante por eso que lo hablemos.
La migración indocumentada, la migración forzada ha estado presente históricamente en nuestro país y a pesar de que es un hecho recurrente que cobra la vida de miles de salvadoreños y otros cientos de miles sufren violaciones sistemáticas de derechos humanos y que implica la separación de familias, no se abordan las causas estructurales como debería ser, para que estos salvadoreños, estas salvadoreñas, no tengan que verse forzados a salir del país. Analizando un poco el caso de Victoria, Victoria estaba con una visa humanitaria en México. Cuando salieron las caravanas hacia las caravanas en el 2018, en octubre del 2018, y comenzaron a llegar masivamente los centroamericanos a México, México comenzó a expedir masivamente visas humanitarias para que la gente que estuviera ahí en estas caravanas tuviese la posibilidad de trabajar. Hasta ahora no sabemos muchísimo más de qué o en qué momento salió Victoria, cuál era su rumbo, qué hacía allí, pero muy probablemente Victoria o fue una de las personas que salía en esta caravana o migró en otro momento, huyó del país en otro momento para buscar las condiciones, para buscar oportunidades, para buscar la seguridad que acá en El Salvador no pudo encontrar y que el Estado le negó y que la sociedad también le negó. Y vemos que sale una salvadoreña de Sonsonate, dicen las noticias que tenía 2 niñas menores de edad que ahora quedan huérfanas, y entonces emprende su viaje muy probablemente con destino hacia Estados Unidos. Y lo que pasa es que en el tránsito muchísimos de los migrantes terminan quedándose en México, terminan quedándose varados o están con procesos abiertos tratando de ver si entran a Estados Unidos para solicitar asilo. Estados Unidos implementó estas llamadas listas, el protocolo de protección del migrante, que en Estados Unidos las organizaciones le dicen el protocolo de persecución de migrantes, que básicamente implicaba que las personas que quisieran solicitar asilo tenían que esperar en México. Y estas personas esperaban hasta años para poder al fin entrar a Estados Unidos e iniciar un proceso para solicitar asilo. Como el caso de Victoria, salvadoreños, centroamericanos, migrantes y refugiados extracontinentales también que vienen de otros continentes. De Haití hay muchos refugiados y migrantes haitianos también en México. Así están en este país, varados, que no pueden regresar a sus países de origen porque probablemente huyen de persecución, huyen de la violencia, pero no pueden continuar, porque en lugar de que los reciban trabajadores humanitarios, los reciben militares, los reciben fronteras cerradas, los reciben policías racistas y xenofóbicos, como los que asesinaron a Victoria. Y realmente para mí es un tema siempre muy duro de hablarlo. Llevo en este tema desde el 2014 y he escuchado historias muy duras donde son las propias autoridades las que abusan, las que asaltan, hasta las que secuestran y violan a las migrantes. El último caso que yo se los conté en algún otro programa, que cuando estuve haciendo trabajo humanitario en la frontera sur, a inicios del 2020, platiqué con una migrante, ella era de otro país, era de Cuba, que había sido secuestrada y había sido violada por 2 policías federales de México en Ciudad Juárez. Y a esto es a lo que se exponen nuestros compatriotas cuando son forzados a huir del país. Y nuestros países tienen la responsabilidad de condenar cualquier tipo de violencia y discriminación que están haciendo estos países. Tienen la responsabilidad de llamar la atención sobre todas aquellas políticas que en lugar de proteger a los migrantes,
los ponen en mayor vulnerabilidad. Muchísimas de estas políticas han sido implementadas por Estados Unidos y nuestro gobierno históricamente ha guardado silencio. Ya no podemos seguir haciéndolo. Nosotros como ciudadanos, como salvadoreños, como seres humanos, tenemos que exigir cero tolerancia a políticas que ponen en mayor vulnerabilidad a los migrantes, a nuestros compatriotas que se ven forzados a huir y que al final de cuentas se quedan varados en esos países a expensas de tanto crimen, de tanto abuso, de tanto racismo, de explotación laboral, de explotación sexual. Y esto es a lo que se enfrentan. Y muy probablemente también algunos de ustedes, o muchísimos de ustedes que me escuchan, especialmente los que están en la diáspora, saben de lo que hablo. Porque probablemente muchísimos de ustedes tuvieron que irse de la misma manera. O conocemos a quienes lo hicieron. Tenemos familia, tenemos amigos, compañeros de trabajo que se han visto forzados a huir del país porque acá sufrían violencia, estaban en una situación de exclusión, de pobreza, de invisibilidad. Realmente son situaciones que no debemos tolerar. Hace un par de programas hablé sobre qué acciones, cuáles son las causas estructurales de esto. Yo hablaba de la corrupción, por ejemplo, que tanto nos drena recursos que deberían de ir destinados para programas sociales, para invertir en esas escuelas, en estas comunidades, y que entonces los niños tengan la oportunidad de seguir estudiando y no tengan que emigrar, de desarrollar programas de empleabilidad, de realmente combatir la violencia desde sus causas estructurales y no solo superficialmente. Y hablando un poco sobre el acto de Victoria, este hecho, este asesinato que ocurrió, hay que llamarlo por su nombre. Hay medios de comunicación o incluso hasta la canciller en su primer tuit puso una salvadoreña que murió. No, digamos las cosas por su nombre. Primero, digamos su nombre. Se llamaba Victoria, una salvadoreña, un ser humano, una madre de 2 niñas que hoy se queda huérfana, una mujer que no murió espontáneamente, una mujer migrante, salvadoreña, en situación de pobreza probablemente, una mujer de color que fue sometida hasta ser asesinada por la policía de México. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Sí, hay muchísimos temas acá que se mezclan, muchísimas causas. Tulum es un destino turístico. Es un destino donde hay mucha gente blanca, estadounidenses, europeos, blancos, con dinero, con estatus social, que van a hacer turismo, que van a embriagarse también, que muy probablemente van también a alterar el orden social cuando están en alguna actividad. Pero ¿por qué no pasa lo mismo que Victoria? Y no es que estoy diciendo que les tiene que pasar, es que a nadie le tiene que pasar. Pero ¿por qué si vemos a una mujer de color, pobre, por qué entonces se ataca? ¿Por qué entonces esta mujer es intolerante, está perturbando el orden público? Aquí hay temas de muchísimo racismo detrás. Para mí era realmente duro ver a esta policía, al final de cuentas, bueno, también una mujer que forma parte de una estructura patriarcal, pero para mí era duro ver a los mexicanos haciéndole esto. En ese momento probablemente no sabían que era salvadoreña, pero haciéndole esto a otra persona de su mismo color,
con sus mismas características. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos implantan este chip de agredirnos entre nosotros. Y vienen países que invierten en militarización en nuestros países, que invierten en fortalecer la policía, en fortalecer a los militares. Estados Unidos, por ejemplo, que ha invertido muchísimo dinero en militarización en nuestros países. Países históricamente, al final, con muchos trasfondos racistas, que invierten para que al final de cuentas seamos nosotros mismos quienes nos estamos agrediendo. Deberíamos de promover entre nosotros la solidaridad y el respeto. Quitémonos ese chip de violentarnos o de que se pueda violentar a alguien por su color de piel. Este fue un acto también con muchísimo racismo y xenofobia detrás. Porque no le van a hacer lo mismo a una persona. Si Victoria hubiese sido blanca, con dinero, de otra nacionalidad, probablemente ella estaría viva. Pero son estas mismas estructuras las que continúan perpetuando este tipo de violencia contra las poblaciones más desfavorecidas, contra las poblaciones de color. Porque identifiquémonos como poblaciones de color que somos. E identifiquemos el racismo, al final de cuentas, que hay en nuestras sociedades y que a veces hasta con nuestros comentarios perpetuamos, que no nos damos cuenta, que decimos, sí, miren qué bonito, el niño nació chelito y el niño negrito. No, son comentarios que al final de cuentas son racistas, porque rechazan a aquel que tiene una identidad de color, una piel de color. Somos países, al final, con historias, con poblaciones indígenas, mestizos, con afroamericanos también que han sido invisibilizados. Somos países con una historia y un presente de color. Y al final, esta característica, esta identidad, la que también pone en riesgo a estos migrantes cuando van huyendo. En el pasado, por ejemplo, cuando hubo durante la guerra, cuando hubo olas de refugiados huyendo, eran olas de refugiados blancos europeos que venían de Europa huyendo, se les abría la puerta. Pero como ahora son olas de centroamericanos, de color, de haitianos, negros, se les cierra la puerta, se les discrimina, se les abusa, se les violenta y hasta se les asesina. Tengamos cero tolerancia a este tipo de actos. Reprochémoslos. Identifiquemos también cómo nosotros podemos dejar de ser parte de estos ciclos de violencia, de discriminación y de racismo que muchas veces nosotros promovemos y que no nos damos cuenta porque al final así nos han educado. Pero hay que comenzar a cuestionarnos. Y pues al final quería dedicar este programa, ya casi se me acaba el tiempo, a Victoria. Como les digo, digamos su nombre. Recordemos a esta mujer migrante, salvadoreña, que huyó porque El Salvador no pudo protegerla y que residía en México con una visa humanitaria, donde México también tenía el deber de protegerla, pero no lo hizo. Victoria no es la primera mujer, la primera migrante a la que las autoridades mexicanas asesinan. Y lastimosamente, si las cosas siguen así, probablemente no sea la última. Cero tolerancia a cualquier tipo de violencia contra cualquiera y contra nuestros migrantes. Que nuestros migrantes y refugiados también nos importen. Gracias y nos vemos la próxima semana y pues que tengan una feliz vacación.